inicio a la tercera sesión del seminario La formación del analista de Freud a Lacan. Mm. Algunos asistentes habituales se han excusado. María Antonieta, Tony, como le decimos por cariño en Venezuela, se va a incorporar tarde si llega a tiempo, si no puede esperar el video. Ritese Vasco dijo que no podía, pero que estaba muy pendiente del seminario y que iba a estar a ver después el video. Y Katia Botelho, nuestra colega de Belo Horizonte, Brasil, Mm, ujú. está en unas cuestiones médicas de control, entonces no va a poder asistir. Ujú. Bien, entonces hoy tenemos con nosotros a Juan del Pozo Garicano, quien es analista, miembro de la escuela, miembro del Foro Psicoanalítico del País Vasco. Tú estás en San Sebastián. Sí, sí. A veces es peligroso equivocarse con las ciudades. No tanto. Es una broma que te dicen, pero sí. San Sebastián es San Sebastián y Bilbao es Bilbao. Pero bueno. Tranquilo. Bueno, entonces Juan nos presentará su texto, su trabajo, Un saber que no alcanza, pero que es verdadero. Para continuar con las ponencias complicadas, pues que inauguró Madeline, bueno, entonces aquí seguimos la cadena. Entonces le pediré ayuda a todos. Entonces, Juan, tiene la palabra. Te sugiero que hables, por favor, pausadamente Mm. para que pues tenemos tiempo suficiente. Como te dije, alrededor de media hora, poco más, poco menos, no hace mucha diferencia. Bueno, adelante, Juan. Hola. Bueno, buenas tardes aquí, casi buenas noches a todos. Muchas gracias a Pedro por haberme invitado para estar con vosotros. Y también voy a decir de principio, yo me pongo a escribir y siempre me extiendo más. Entonces, Pedro, cuando llevemos media hora o 40 minutos, consideres basta, basta, porque realmente la idea creo que va desde el principio transmitiéndose. Mm. Realmente tendría dos ejes, estamos en el tiempo de la ciencia, no Por se puede. favor, silencien los micrófonos. Ah, sí. No se puede obviar que el tiempo de la ciencia afecta a Lacan y hizo una, una enseñanza que quería transmisible. Y tampoco se puede obviar que la ciencia, pues, tapona todos los agujeros. El sujeto, el primero, que, por supuesto, pero de alguna manera nosotros nos tenemos que ver con esos agujeros que la ciencia tapa. Hay algo que nos convoca ahí. Bueno, voy a empezar a leer. Siempre que se lee es un poco más pesado, pero bueno, a ver qué tal. Es indudable que todos estamos de acuerdo en que para operar como analista es exigible haber pasado por la experiencia de un psicoanálisis, pero que no vale con la experiencia si ésta no pasa por los otros elementos fundamentales de una escuela, como son las enseñanzas y los carteles, y aún decía, y las supervisiones, que a veces nos olvidamos de ellas, ¿no? Podríamos decir que en el centro de todo ello, la experiencia del pase es generadora de un cuestionamiento permanente de lo que se sabe, funcionando como causa de producción del analista, en tanto éste no puede complacerse con una identificación a baremos estándares, ni a saberes consagrados, ni a una mera autorización que no se confronte con una colectividad de escuela, donde se dinamice este cuestionamiento. En el centro de de esta cuestión de la formación del analista está la idea de una transformación de su ser. He cambiado algunas cositas, Pedro, respecto de la versión que te mandé. Okay. Está la idea de una transformación de su ser tras la experiencia del propio análisis. A la escuela le corresponde el dispositivo para que esa transformación del ser del analista pueda ser detectada y produzca efectos de renovación del saber analítico, que renueve la causa mediante lo particular de cada caso. Existe una afinidad entre el analista y la causa, eh, por lo cual el analista tiene que ser algo más que un practicante, por esta afinidad a la causa. Análisis, enseñanzas
y carteles, además, están en un anudamiento que se renueva permanentemente, donde lo que acontece en uno de sus apartados influye en los demás. Podríamos considerar entonces un anudamiento tal que no fosilice algo que es dinámico, la transmisión del deseo, pero que tampoco es sin ninguna estructura. Ahí existe la estructura del lenguaje. Se trata de un anudamiento que preserve su núcleo central, el agujero del que parte el decir. En este sentido, deberíamos distinguir entre el analista como agente que sabe operar en la cura y el analista como aquel que su ser se ha transformado respecto de lo común de la humanidad y donde se ha producido una mutación de su deseo. Colette Soler lo llama un cambio de ser. Cito, un cambio de deseo, un nuevo deseo, porque una definición del ser es el ser del deseo. Se espera que haya una transformación en el ser del deseo, en palabras de Colette Soler. Esto lo leemos en el comentario de la nota italiana. Ella dice, distinción del analista 1 del analista 2. Este tipo de distinción entre un operador y el ser del operador. Hace este matiz. Es una distinción que no tiene sentido en otros campos, como por ejemplo el campo de la ciencia. En el campo de la ciencia, a un investigador no se le pide ver en qué se ha transformado su ser después de conocer las ondas gravitacionales. Pero en el análisis se supone que al final de la experiencia del análisis, algo del ser, algo del deseo, lo hace equivalente, se ha transformado. Como ven, en la formación del analista se encuentra más allá de la mera supresión de los males neuróticos para adaptarse a los males cotidianos, como decía Freud, sino que supone una transformación de la relación del sujeto al goce. Algo de Ajá. su... Juan, Sí, perdón, sí, ¿puede leer más pausadamente? de acuerdo, sí. Lo llamamos desecho, lo podemos llamar lo que causa, también lo podemos conocer como de ser. Esperamos que haya algo de esto, ¿no? Una transformación, que él se convierta en causa. Estamos en lo que se refiere a la formación del analista ante la exigencia de un más allá de la capacidad técnica, que abra el campo de la transformación del ser, del deseo que anima a ese ser y por tanto refleje una eficacia distinta que la del mero saber técnico, la mera capacitación. Distinguiremos el analista que se autoriza de sí mismo tras la experiencia de su propio análisis. Dos, el analista que es nombrado por sus méritos como un reconocimiento hacia lo social de su estatuto de analista. Y tres, los analistas que dando cuenta de lo que cambió para ellos en su ser de goce, respecto de lo común de la humanidad, lo ofrecen a la colectividad de escuela a modo de deseo nuevo en la civilización. Pienso que ese cambio no siempre es captado por el dispositivo y que hay analistas que lo transmiten aún así. Entonces, tendríamos analista practicante, el AME y el AE por estar con nuestras siglas. Esta última categoría de AE es de un orden diferente de las otras. Se basa no tanto en la competencia reconocida ante unos estándares como de solicitar ser reconocidas por sus pares como efecto de una transformación eh, en su modo, en su relación al goce anterior y en su modo de relación al deseo. Y ayer hablábamos en otro cártel en su relación al amor también. Reconocer un cambio en el ser por los congéneres, como dice Lacan, es algo que no interesa en el ámbito de la ciencia. Si acaso se mantiene en el campo del arte y en el campo de la religión, ¿no? Donde se pide a un operador que dé cuentas de que su ser se ha transformado en relación a lo que él propone, ¿no? En el campo de los artistas siempre decimos, este artista se está vendiendo, repite siempre lo mismo, ya no es un artista, ¿no? O podemos estar en el otro ejemplo, en el caso de Joyce, que antes de producir nada ya era el artista. Bueno, lo tendría que demostrar con su obra, pero se pide algo de su ser. En la nota italiana y tantos otros escritos, Lacan espera del dispositivo
del pase algo que dé cuenta de esta transformación que es tan propia de nuestro campo y no de otro campo de la ciencia. No es mi tema hoy el del pase, sino el del saber y la verdad, como el título lleva. No es sin relación con lo anterior, pues Lacan dice que toca a los congéneres saber reconocer este cambio del ser del analista, pero sabemos que es un saber reconocer que en sí no depende de un saber consagrado o depositado o cerrado, sino que se refiere a la posibilidad de detectar ese cambio a partir de la lógica del caso que se transmite. El saber encontrar un analista implica, por tanto, una sensibilidad para la elaboración lógica de lo transmitido. Hay de la lógica, por tanto, hay de la estructura, y hay de lo libidinal del deseo y del goce, que el goce ya trabajado, vaciado, que no son solamente elementos de estructura. Esta es una distinción importante, que hay de la estructura y hay de lo que no es de la estructura, que es de lo vivo, podríamos decir, de lo libidinal, del objeto A. Es el sujeto que se postula para un dispositivo que intenta validar su cambio en el modo de, del goce común de la humanidad, ¿no? Del clamor de los humanos. Es el analista que se ofrece a la colectividad en los diversos dispositivos que esta colectividad permite. Así tenemos la parte estructurada de la división del sujeto-efecto del lenguaje, que el psicoanálisis actualiza en cada cura, y lo que va a depender de una posición existencial, no determinada por la estructura. Depende de una decisión del sujeto. Creo que si esto se verifica en el dispositivo del pase, eh, no deja de contar también para cada uno tras la experiencia de un psicoanálisis. Es decir, no solamente los que han hecho el pase, sino cada cual que transita por la experiencia de un análisis tiene que intentar dar cuenta de este efecto, ¿no? De cambio de posición existencial. ¿En qué se modifica su decir? ¿En qué su decir puede causar efectos, ¿no? Dice Soler Colette Soler en El inconsciente reinventado, hablando de la objeción de Lacan a la reducción estructuralista del psicoanálisis. Lacan en algún momento va en contra de que todo sea estructuralismo, ¿no? En una etapa de su enseñanza. Dice Colette, leyes de la palabra, de eso se hace mucho caso, sí, pero la palabra es acto. Esa tesis última, tesis contemporánea, le llama a ella, tesis última. Y el acto es impensable con solo el sujeto de la ciencia. Es decir, que nosotros en nuestra ciencia psicoanalítica incluso podemos tener las leyes del inconsciente, como hacía Freud, como intentaba descubrir, pero lo que nos va a importar es el acto, la palabra, el hecho de decir, lo existencial de cada sujeto, ¿no? Como siempre estamos en el abismo, en la cuerda floja entre lo que es ciencia y es rigor y lo que pueda ser existencial y se nos vaya de las manos, ¿no? Esta tensión es la propia de nuestra disciplina. Y yo creo que Lacan lo intenta ligar todo el rato. Es un poco también mi tesis que hago aquí, que va más allá de la frase de Aún, que el truco psicoanalítico no será matemático. Yo creo que dice eso, pero mm, no dice que no sea científico tampoco, ¿no? Que no tenga un pie, un amarre en el campo de la ciencia. Bueno, luego intentaré desarrollar. A esto alude el título de mi intervención eh, que, eh, que es un saber que no alcanza, pero que es verdadero. Hoy hablaban en el periódico de la inteligencia artificial como un saber que sirve para todo, simplemente que no tiene nada que ver con la verdad. Nos da respuestas, pero no tienen que ver con la verdad. Entonces nosotros decimos que el saber, el significante, no alcanza lo real, pero nos hace falta trabajar con la verdad, por otro lado, ¿no? A esto alude el título de esta intervención, pues el significante falla respecto de lo real, una verdad que no alcanza. La ciencia procura obturar ese fallo con su saber científico, pero la ciencia descuida, como pago de esa apuesta, la verdad del sujeto. El psicoanálisis se interesa por los límites de esa verdad, ni la escamotea ni la obtura,
porque esa verdad no toda, llevada al límite de un psicoanálisis, es la única experiencia de real que permite reintroducir al sujeto allá donde la ciencia lo expulsó. Es decir, si la verdad no interesa a la ciencia, y nosotros sabemos que la verdad falla en el acercamiento a lo real, sin embargo nosotros hacemos una formulación matemática, ponemos la verdad al límite, y en ese límite es donde cada cual alojará ese real de la verdad no toda, y, y cómo lo tapó, cómo lo intentó obturar, ¿no? Entonces, eh, el anhelo freudiano, que es hacer un saber del inconsciente y del sujeto a la altura de la ciencia, pasado por el rigor científico de Freud y de Lacan. Es así como Lacan dice en televisión: yo digo siempre la verdad, no toda, puesto que a decirla toda no alcanzamos. Decirla toda es imposible materialmente. Las palabras faltan para ello. Incluso por ese imposible, la verdad es solidaria de lo real. En este sentido, creo que está el estrecho margen que tiene el psicoanálisis de acercar real con subjetividad, llevar la verdad a su tope, ¿no? Y creo que en este punto preciso se produce lo que nos diferencia del saber de la ciencia. La transmisibilidad exigida en la época de la ciencia parece fluir más fácilmente en el exitoso campo del progreso científico-técnico. Sin embargo, en el campo psicoanalítico, el saber está más bien marcado con un horror. Lacan dice que los analistas tienen horror al saber. Diríamos, tienen horror al inconsciente como un saber del que nadie puede hacerse dueño. No sirve para el poder, más bien es un saber que actúa sin que el sujeto lo domine, lo cual no quiere decir que no sea responsable. El saber del psicoanálisis instaura una ética de no dominio, pero que no avala la irresponsabilidad. Sabemos que Lacan criticó la deriva postfreudiana de abandono progresivo del inconsciente para centrarse en los modos de reforzamiento del yo, los modos de dominio. Y el horror al inconsciente es que irrumpe en todo campo como un saber sorpresivo que supera al yo, ¿no? Si la humanidad goza de su ignorancia, de su no querer saber, goza de lo que Lacan denomina el clamor, del analista por lo menos se esperaría un deseo que apunte un poquito más allá, que de alguna manera se separe de la pasión de la ignorancia generalizada a la humanidad. ¿Cómo no evocar aquí el porvenir de una ilusión de Freud, su esperanza, ¿no? Y sin embargo, contrastarlo con el retorno de lo religioso, ¿no? En el día de hoy, a pesar del avance de la ciencia. Es decir, que no es tan fácil anular ese clamor, ni aun diciéndolo, ¿no? Mm, Bueno, entonces tenemos el saber de la ciencia, a la cual no le interesa la verdad, no le interesa el sujeto del científico, y tenemos el saber del psicoanálisis en su relación a la búsqueda de la verdad inconsciente y que desemboca en un impasse, ¿no? Si permanece en la línea del inconsciente lenguaje. La tesis del inconsciente real va más allá de lo interminable del inconsciente lenguaje y cierne, o lo procura, el efecto real del significante como fuera de sentido, como cifra de goce. Si el psicoanálisis en su historia ha depositado un saber teórico del inconsciente y sus leyes, sin embargo, es preciso algo más. Yo creo que elementos significantes como cifras de goce nos acerca a un cierto rigor de la ciencia, como en la época anterior la diferencia entre significante y significado nos acercaba a la ciencia de la lingüística, ¿no? Lacan dice que es preciso entonces un sujeto que ponga ahí de lo suyo. Hay que ir un poco más allá del inconsciente lenguaje. Diríamos que la formación del analista no es un proceso acabado, con un final predeterminado de adaptación a unos estándares, sino que se abre a la posibilidad de la emergencia de un decir nuevo, digamos
un inconsciente, la estructura de la cura analítica no garantiza nada si no hay un sujeto que ponga algo de su parte cuando llegue a ese límite. Un decir nuevo que cause transmisión a partir de una posición en relación al goce diferente de esta que él caracteriza con el horror al saber, el no querer saber nada o una constricción exclusivamente al fantasma de cada cual. Esta afectación en el ser de quien produce un saber nuevo, sabemos que en el campo de la ciencia no interesa. Interesan las fórmulas, pero no los efectos en el ser del investigador. Encontrar en qué uno es deshecho de la manera estándar de gozar de la humanidad no es un procedimiento para nombrar un ser de excepción, sino más bien un reconocimiento de que el análisis opera para mantener la causa analítica abierta y no para la adaptación o la terapia. Podríamos ilustrarlo diciendo que las matemáticas también operan por el mero gusto de hacer y desarrollar matemáticas, como dicen los matemáticos, por lo bello de sus fórmulas, por la simplificación que logran, por la dificultad que sortean, etcétera, y no son exclusivamente hechas para resolver problemas. Pero en este deseo del matemático se condensan efectos de sujeto que no se tienen en cuenta para la propia matemática. Quedan en lo personal de sus vivencias, ¿no? Que los matemáticos digan que una fórmula es bella o no es bella no influye mucho en el transcurso o que le produce horror. O que un matemático descompense por descubrir los números transfinitos o etcétera. Estos efectos de sujeto no se tienen en cuenta, ¿no? Lo que la ciencia, la matemática, eh, ellos hablan de la belleza de las fórmulas. Y ayer, en un seminario en San Sebastián, Lacan decía, ustedes quieren lo bello, y tal, pero lo real no es necesariamente ni fácil, ni simple, ni bello. Dice. Pero para transmitir hay que lograr un cierto efecto de belleza de la fórmula. Eso las matemáticas lo tienen muy claro. EMC cuadrado, eso nosotros lo sabemos de memoria. Pero para llegar ahí nos echarían para atrás todas las hojas de formulaciones matemáticas para llegar a esa conclusión, ¿no? Pero llegan a cierta simplificación, cierta belleza, ¿no? Lo que la ciencia, la matemática, porque a veces me centro en los lógicos matemáticos, tienen en cuenta es cómo reducir y expulsar esos efectos de sujeto, cómo eliminar su impacto para que la disciplina continúe, ¿no? La lógica, ciencia de lo real, eliminando la enunciación del sujeto, como dice Lacan. Los dramas personales de Newton, Cantor, Frege, Gödel, Turing, digo unos cuantos, quedan escindidos del terreno de sus grandes aportaciones. Si acaso perduran como ese oscuro y silencioso temor a la locura de la que hablaba Russell, que acechaba a tantas mentes brillantes. Russell habla mucho de la locura. Hubo locos en su familia, no sé, tíos, hermanos, pero sabían que muchos se volvían locos. Y Russell tiene ese temor en el trasfondo, ¿no? Mm. Hay un libro muy interesante que es un cómic, yo siempre lo recomiendo, se titula Logicomics, una búsqueda épica de la verdad. Está escrito por un matemático, Doxiadis, y otro ilustrador, yo creo, Papadimitrou. Pero bueno, la palabra Logicomics, con eso lo encontráis. Es muy, muy bonito por la historia de las crisis personales de todos estos matemáticos, ¿no? Encontramos en Lacan, al abordar el saber del psicoanálisis, esta exigencia, heredera de la época de las luces, orientada hacia la vía de un saber, que tenga en cuenta el advenimiento de la ciencia y deje atrás el conocimiento clásico o precientífico. A Lacan le espantaba el oscurantismo, lo dice continuamente, aunque cuando nos metemos en sus textos nos vemos a veces en una niebla oscurantista de no entenderlo. Él, sin embargo, le repatea el oscurantismo, que es como la deriva, ¿no? A la que a veces se puede ir, ¿no? La revelación, lo religioso, lo precientífico, que hace regresar todo saber nuevo a creencias religiosas o al influjo y sometimiento del sujeto a la autoridad y al goce de los dioses oscuros, al sacrificio. Pero en este aspecto son muchas las preguntas que nos podemos formular. ¿Qué es un saber? ¿Qué es el saber del inconsciente? ¿Es un saber de contenidos pensamiento? ¿O es un saber de cifras?
de ciframiento de goce? ¿Es un saber que alguien ya lo sabía antes y lo garantiza? ¿O es un saber cuya única garantía es sostenerlo, decirlo y demostrar su consistencia lógica? ¿Es un saber que funciona para el amo, para el poder, para el dominio? ¿O es un saber que irremediablemente extiende al sujeto y derrumba el monopolio de su representante imaginario yoico? ¿Un saber que extiende al ser? ¿En qué lugar está ese saber? Bueno, son preguntas que me hice así de repente en una riada de preguntas que me dio, pero es justamente un saber tan difícil de ubicar, excepto en el matema analítico, lo cual es fácil de poner, otra cosa es más difícil de entender, ¿no? Que es un saber que rompe todas las inercias tradicionales del saber. Desde los filósofos, digamos, Lacan diría, no, eso es saber para el amo, saber extraído al esclavo para el amo. Pero en el saber del psicoanálisis, ¿quién es el amo? El saber del inconsciente. Más bien, rompe el único amo que tenemos en la estructura psíquica, que es el yo. ¿No? Entonces, es un lugar muy curioso. Otra cosa es el uso que de ese saber hagamos en instituciones, en escuelas y en grupitos. Lacan situaba la ciencia más bien del lado del discurso de la histeria. Dudaba, pero parece que lo situaba ahí. O sea, un saber que trabaja para el amo, para el poder, para sostener ilusiones yoicas, para sostener semblantes de dominio. O sea, un saber de desconocimiento de la división estructural del sujeto. Mientras que en el discurso analítico, el saber se sitúa en el lugar de la verdad, abajo a la izquierda, nuestro matema, ¿no? Del discurso analítico. Pero una verdad que jamás hará uno con el S1. Una verdad, el S1 como representante del significante amo, ¿no? Una verdad, la del saber en el lugar de la verdad, que asegura la división del sujeto y su empuje deseante, no su captación final por ningún saber objetivo. El sujeto nunca será su propio amo. Lo que llamamos el conocimiento al tratar al sujeto como un objeto instaura el desconocimiento de su verdad inconsciente. Por tanto, el psicoanálisis se postula justo en contra de esta deriva, eh, me decía Pablo, del populismo científico, de alguna manera, de que hay un saber que nos objetiva. Y esto está absolutamente extendido. Y nosotros nos colocamos justo en esa cuñeta donde por detrás vienen todas las sectas y todas las místicas y todas las religiones. Una posición muy difícil, me parece. Para la ciencia, ¿qué ocurre con el saber? ¿Qué trazas deja? ¿Puede un saber construir bypasses que permitan operar sin tener en cuenta lo imposible que descubre? Sin duda que sí. Y la historia de los avances lógicos matemáticos han sabido cernir y sortear los impases que estuvieron a punto de llevar la matemática a una gran crisis. Principios del siglo XX. La matemática se fondre, se viene abajo. Eh, con Gödel, por ejemplo, o Frege con su intento de decir pues, las matemáticas es el saber objetivo y de lo real, lo fundamental es el número, pero nunca hemos definido qué es un número. A partir de que empleamos el significante para definir qué es un número, empezamos en contradicciones. Y cuando Frege, bueno, que estaba loquito, pero todavía no estaba de atar, publica su tratado, el único que se lo lee, porque son tratados ilegibles, es Bertrand Russell. Y Bertrand Russell le dice, jo, qué buen tratado ha hecho usted sobre, ¿cómo le llama? La conceptografía de Frege, no sé cómo se llama, de reducir todo lo que es un número a construcciones lógicas. Solamente si me permite que he encontrado una paradoja, es decir, una inconsistencia, que es la paradoja de Russell. Entonces, Frege le agradece muchísimo que se lo haya leído y que entre científicos hay que decir la verdad y tal, y se interna en un manicomio. Bueno, porque entra en una depresión de narices, ¿no? Todo su intento de que el significante dé cuenta de lo real, boom, vuelve al agujero, ¿no? Pero es verdad que los matemáticos se ponen muy serios con eso y lo que han intentado es, viene otra vez Gödel, les dice, no, no, esto es una inconsistencia. Si queremos definir un cuerpo suficientemente grande como la matemática, tenemos que pensar que es incompleto o es inconsistente. O se apoya en un axioma que está fuera del conjunto, o sea, pero no hay un todo, no hay un todo del universo. Bueno.
Esto lo han superado los científicos con el cálculo computacional. No lo entiendo bien por qué, pero bueno, todos los matemáticos que leo, es a partir que el cálculo se hace de un modo computacional, consigue sortear estos agujeros, estos impases que los matemáticos de la primera mitad del siglo XX habían denunciado. Por tanto, no es que haya menos matemáticos, ahora hay exponencialmente mucho más que la inteligencia artificial, los ordenadores, y andan funcionando y calculando bien. Bueno, y aun admitiendo todas estas cuestiones, no es menos cierto que tanto Freud como Lacan quisieron situar al psicoanálisis a la altura del saber de su época, que es la época de la ciencia. Es decir, uno tapa los agujeros y los otros intentan darle un rigor a este saber que habla del sujeto, o sea, de las meras recurrencias, de las inconsistencias, que es un sujeto, un fallo, un lapsus, una inconsistencia, ¿no? Y cómo poder tratar eso. Le comentaba a Pedro Pablo una anécdota de Wittgenstein que creo que aparece en ese libro de Logicomics, en que os decía que cuando Wittgenstein va a Viena a dar una conferencia, invitado por el Círculo de Viena, que eran unos lógico-positivistas, estaban encantados, decía, qué bien Wittgenstein, o como se llame, Wittgenstein Leo, bueno, no me acuerdo, qué tal, qué bien Wittgenstein que venga a Viena, porque por fin vamos a hablar de lo que hay que hablar, de lo que la ciencia ha demostrado. Y Wittgenstein les dice, sí, pero es que lo único importante es lo otro. El agujero, lo que la ciencia no demuestra, eso es lo único que tiene interés, que tiene sentido, ¿no? Bueno, es una anécdota que no sé si será verdad, pero es bonita. Bueno, entonces el anhelo de Freud fue de dotar al psicoanálisis de una altura y respetabilidad científica propia de su tiempo, si bien no desconoció el riesgo de convertirlo en una mera práctica terapéutica y se opuso a ello, se enfrentó. Creo que Lacan, apuntando a lo real, va más allá de un psicoanálisis que se apoya exclusivamente en la verdad inconsciente freudiana, que hace interminable el proceso, y tiende a orientarlo hacia un real que se desprende de su propia práctica. Esto es lo que llamamos simbólico, imaginario y real, y el nudo, ¿no? Un real que puede hacer tope al análisis individual. La cuestión para el psicoanálisis es cómo transmitir esa enseñanza que es tan singular, puesto que se manifiesta en la transformación del ser de cada uno, sin que se obture el agujero del que parte el decir, o sea, que no se convierta en una doxa nueva, ¿no? Se trata de que no se cierre el saber del psicoanálisis sobre sí mismo, como una doxa, sino que el saber singular de quien tuvo la experiencia de un análisis reabra su causa, la causa del psicoanálisis. Dicho de otra manera, logre transmitir un deseo que, en relación a- a- al psicoanálisis. Y el psicoanálisis anuda ese real que es vacío, es sin representación, a un efecto de sujeto que es la sexualidad. Esto desde Freud es una cosa, ahora se habla poco de la sexualidad, que a veces es un poco más difícil o te saltan. Entre saco de los textos de referencia enviados para esta convocatoria lo siguiente. Eh, mm, de este que se titula Lo real en psicoanálisis. Lo real, ya sea que se trate de lo real del síntoma, lo real de los significantes o las letras que comandan la vida del sujeto, lo real del objeto A en sus funciones de causa del deseo y de recuperación de goce, etcétera, siempre está relacionado con los conceptos de sexualidad y fijación. Lo real es el modo como la sexualidad se fija vía el significante y los modos en que eso se repite. Es decir, que la opción que nosotros tenemos para mostrar algo de ese real es como para cada cual se fijó su modo de intentar suplir su no hay relación sexual. Es, es- estoy quizá forzando, pero es algo de esto. Esto es del artículo de Manuel Murillo que se repartió. Yo creo que la exigencia del saber en lo real, propia de las matemáticas, no fue abandonada del todo por Lacan. Aunque Lacan parece descartar el estatuto científico del psicoanálisis de una manera definitiva en el seminario aún, cuando dice el truco analítico no será matemático, le truc analytique ne sera pas mathématique, sin embargo,
lo dice, nos quedamos todos muy contentos. Ya, pues no es matemático. Sin embargo, insiste y prosigue y relanza el asunto a partir de la vía de los nudos, la borromeidad, de la renovación de las antiguas categorías de real, simbólico, imaginario, ahora consideradas en igualdad de condiciones y sin jerarquías, de su anudamiento, de sus fallos, de las reparaciones. Es decir, que vuelve otra vez a una topología y a una matemática difícil, eh, no la deja nunca de lado, ¿eh? Podemos leer en el último número de Pliegues un artículo de Colette Soler, creo que se titula Lo intratable de los cuerpos tratados, donde dice: a pesar de esta precariedad de la operación analítica, no hay nada ahí, según Lacan, que objete la ambición de transmisión del matema, que sería un poco el ideal científico, lograr cierta simplicidad transmisible, ¿no? Pero esta vez se trata de hacer matema no sólo de las invariantes de la estructura, como haría también la ciencia, sino también de la animación de la estructura, que es la vida propiamente libidinal, deseo y goce incluidos. Fin de la cita. Estamos a la altura de un imposible, ¿no? Tenemos que hacer matema de la libido del vivo. Es una cosa y de los impases de esa libido, ¿no? Juan, llevas 35 minutos. Sí, Si quiere, le da unos pocos minutos más y entonces pasamos al debate, si te parece, y me luego parece. en Sí, el debate, pues puedes comentar lo que tú quieras, pues del resto. vale. Bueno, voy a seguir un poco más, pero tú como en el Congreso me pones la luz roja cuando ya no puedo seguir del todo. Dame 5 minutos y paro. Sí, sí, sí. Lacan trata este saber del psicoanálisis que va más allá del saber hacer el terapeuta, incluso del analista corriente, adentrándose en las elaboraciones más vanguardistas de la ciencia de su época, sin ahorrarnos el trabajo de seguir sus elaboraciones, lo que nos complica a veces en nuestros seminarios, nos parte la cabeza a menudo cuando estudiamos y que sin embargo tampoco tiene el visto bueno de nuestros colegas más propiamente científicos. Cuando nosotros hablamos con nuestros colegas, nuestros amigos matemáticos y tal, bueno, esbozan una sonrisa de comprensión. Bueno, estos chalaos, ¿dónde están? Es decir, es ese terreno tan difícil, tan de nadie, en donde nos sitúa para nosotros Lacan, ¿no? He querido hacer un breve despliegue por este campo limítrofe de las disciplinas científicas y las del psicoanálisis, no para justificar este último con las primeras, sino para intentar revelar la potencia del pensamiento psicoanalítico cuando se confronta en lo real. Para mí es uno de los mayores valores que tenemos. Ya sé que es difícil de transmitir y que estamos en un tiempo a contracorriente, pero nuestro real es el real, si diríamos con Wittgenstein, es el único real que importa. El otro importa para que funcionen los aparatos del poder, el discurso corriente. Pero el pensamiento analítico es muy potente para cernir otro real, que es el propio del ser humano, por decir, el parlet, ¿no? Bueno, voy a saltar un poco. La ciencia sería entonces, bueno, el goce, para mí que me fascina un poco esto de los agujeros negros. Esto de los agujeros me fascina desde que de pequeñito nos llevaban a ver presas, embalses, no sé cómo se dice, ¿no? Embalses de agua gigantes y tienen una zona de evacuación del agua para cuando desbordan. Yo vi uno, el del pantano de Yesa, cuando tenía 13 añitos en Navarra. Y cuando te asomabas ahí, en mi vida había visto un agujero tan grande. Jamás había visto, la verdad, es una cosa así, ¿no? Entonces, a mí ahora me parece que para nosotros se trata de que, no el agujero negro, lo que no se puede decir, porque esto fascina mucho a los científicos. A nosotros nos interesa el borde del agujero, en donde, como todo borde, se aloja lo pulsional, ¿no? Lo que hacemos nosotros para resistirnos a ese abismo de la no relación sexual. Lo que hacemos nosotros para poder vivir, ¿no? Pero con rigor. Esto es la cosa que yo quería decir. El análisis trabaja para el sujeto, para que se sepa efecto de un inconsciente que jamás el yo puede dominar, pero del cual el sujeto puede decir algo, puede situarse.
en el inconsciente reinventado que citaba antes de Colette Soler, eh, dice que ese plus del que trata el psicoanálisis y que va más allá del saber puramente estructuralista, efecto del lenguaje y de la razón científica, aunque no es sin ello, es solidario de un sujeto que, contrariamente al puro sujeto de la ciencia, está acreditado de una posición de responsabilidad respecto de esa posición. Dicho de otra manera, un sujeto más que patemático, ahí ya empieza el neologismo, es un sujeto ético. Es decir, de eso que no se puede decir más, de eso donde la real hace, la verdad hace tope, hay una respuesta de un, no sé si es de un goce singular, de una posición singular en relación al goce, al amor y al deseo, que toca al sujeto dar cuenta, ¿no? No sé si hay otra referencia ya por dejarlo aquí, pero es un texto muy bonito que lo he visto comentar varias veces también en los diversos seminarios de Colette Soler y lo acabé leyendo, que es un libro de Jean-Claude Milner, que es El judío de saber. No sé si lo habéis leído. Lo cita y lo critica, porque no sabía yo, pero lo sitúa un poco con todo este desarrollo tan fascinante de la ciencia que han hecho los judíos y los judíos de principios del siglo XX, los judíos que se asimilaron y que apostaron eh, todo, a todo o nada por la ciencia. O sea, borraron todo su pasado, borraron su lengua, borraron la lectura de la Biblia, muchos de ellos. Se hicieron alemanes y tal, y creyeron en que la ciencia los pudiera alojar como sujeto. Milner dice que Freud es uno de esos. Colette dice que no, porque si bien creía en la ciencia de Freud, nunca renegó que lo importante era la pulsión y lo libidinal, ¿no? Pero esta cuestión a mí me ha fascinado, todos estos Oppenheimer y todos estos, son judíos lo que trabajan por el saber, ¿no? Pero ese saber que borra al sujeto les borró a ellos, no solamente a nivel teórico, sino que sufrieron el Holocausto y todo el odio del mismo pueblo judío al que se quisieron asimilar. Es decir, que cuando el sujeto se entrega por completo a la ciencia, le retornan cosas muy extrañas, cosas por ir acabando ahora, del populismo anticientífico, antivacunas y terraplanista, por un lado, o del populismo científico que me hacía ver Pedro, que es que toda la ciencia lo va a arreglar todo. Todo lo que hay sería una cuestión de mejora técnica, ¿no? La contaminación, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces en este terreno límite, eh, pues lo voy a dejar. Supongo que sería, ¿no? ¿Te Eh, parece, Pedro? sí, sí, Porque luego en el debate tú puedes agregar otras cosas. Pero mm, muchísimas gracias, Juan, por este intento exitoso de quemarnos las neuronas, por lo menos las mías. Bueno, como te había comentado, ahora pues viene una interlocución. mm, En tu caso, pues el interlocutor soy yo mismo. Usualmente lo divido en dos partes. Este, hago unos comentarios, tú respondes lo que tú quieras, yo luego hago otro comentario, tú vuelves a responder y luego pasamos al debate abierto. Bien, ok, cuestiones particulares que agradezco de este trabajo de Juan, numerosas, pero bueno, voy a comentar una rápidamente, luego tú la puedes extender. A mí había una frase de Lacan que nunca me cuadraba, que era la de que los analistas tienen horror al saber. Era algo que a mí no me cuadra porque el sujeto, el analizante, tiene miedo al saber, horror al saber, mm, pero el analista no, entonces eso no me cuadraba. Entonces Juan me decía que él pensaba que era una crítica a los analistas post-freudianos que entonces inventaron esto de la ego psychology, la psicología del yo. Entonces, que lo que se trata, pues, es de suturar la falta, de taponar la falta, y no enfrentarse al saber. Entonces, en especial, pues, le agradezco eso a Juan. Voy con dos preguntas o cuestiones muy puntuales, Juan. Una es, al principio,
tú dices, cito, como ven, en la formación del analista se encuentra más allá de la mera supresión de los males neuróticos para adaptarse a los males cotidianos, como decía Freud, sino que supone una transformación de la relación del sujeto al goce. Ok, entonces esa transformación, si apelamos aquellas categorías del estructuralismo, del cambio cuantitativo y el cambio cualitativo, creo que le podemos aplicar, te pediría si le puedes aplicar así libremente las categorías del cambio estructural y del cambio, perdón, del cambio cuantitativo y del cualitativo a esa transformación de la relación del sujeto al goce. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, es quizás como una aclaratoria, ¿no? Fíjate que cuando tú hablas de habla como de tres tipos de analistas. El analista que se autoriza de sí mismo tras la experiencia de su propio análisis, el analista AME y el AEP, para abreviar. Mm. Este, fíjate que Colette Soler, en la nota italiana que estuvimos trabajando ayer, pues precisamente Ujú. en un cartel en que estamos con Matilde, Elines Barros, Gladys Matalia y quién más, quién más era que estaba, ¿Y qué yo? ¿Y horror que tú? me olvide. Bueno, No sé. y yo. este, em, bueno, que hablábamos de que Lacan hablaba, y Colette, parafraseando a Lacan, habla del analista practicante, del analista que funciona, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el analista practicante lo podemos diferenciar en lo que Colette llama el analista que practica, pues, que se refiere un poco a lo que Lacan mismo decía, el analista que funciona sin ser todavía el analista funcionario, pues que lleva una crítica, Ujú. sino el Ujú. analista que funciona, el que Ujú. practica. Lo digo para diferenciarlo de lo que en nuestra escuela es el AP, el Mm. analista practicante, Mm. que es un significante que todo el que sea miembro de la escuela puede Ah, colocarse. ujú. Fíjate, eso no necesariamente es tras la experiencia de su propio análisis, porque bueno, hay muchos que están aún en análisis, muy lejos pues de estar tras la experiencia del análisis, y no necesariamente puede ser una decisión del yo, pero no necesariamente es como una escogencia del ser, pues vamos a decir así. Bueno, creo que está suficientemente Sí, claro solo para pedirte pues que lo sí. comentes. Pues. Ok, Lo entonces, comento. por favor, puedes A comentar ver, sí. lo otro. Al principio, antes de las preguntas, lo del horror al saber es una formulación paradójica, porque todos sabemos que en la formación del analista y a todos nosotros nos encanta saber y la formación del analista lleva que si la literatura, que si la historia, que si la antropología, que si la matemática, es decir, hay mucho saber en nuestro ámbito. Pero sí, yo he hecho esa cuestión de los porfiridianos, porque desde luego ya olvidan la palabra inconsciente, ya no la usan, pero yo creo que se refiere también a los mismos psicoanalistas de su época, eh, en el sentido del saber sin sujeto, ¿no? Lo que viene a formular en los últimos, a partir del acto analítico, el saber sin sujeto es algo novedoso. Porque la relación que había el saber del inconsciente al sujeto era distinta antes que después de la enseñanza de Lacan. Mm. Porque, y ahí voy a la primera cuestión que tú me decías, si el cambio cuantitativo, cambio cualitativo, ese día yo no fui a clase, no sé lo que es eso, pero me imagino que es cambio cualitativo. Y a mí me gusta mucho lo que Lacan llama en aún la hipótesis lacaniana. Que la Colette la repite mucho. Mi hipótesis, llámenle la hipótesis lacaniana, es cuando ya parece que ha abandonado el sujeto, dice que hay, por un lado, ¿cómo le llaman? Si la puedo decir, el sujeto viene a formular que es el mismo. Al final, fuerza, porque no es el mismo. Cuando él llama a sujeto, llama a un sujeto en relación a su goce, pero no sé si lo voy a encontrar. Aquí puede ser.
Porque Nahum dice, lo enuncio con la fórmula misma de que un significante representa un sujeto para otro significante. Cuando ya lo había abandonado, nos vuelve a decir que un significante representa un sujeto para otro significante. Dice que temería haber regresado a un discurso filosófico. Todo depende como en la ciencia del uno de la cifra. Entonces, cuando él está ya abordando al uno de la cifra, a la cifra de goce, más o menos lo más cercano a lo real, vuelve a traer la hipótesis del sujeto. Yo no entro sin hipótesis, como Newton. Entonces, articula de una manera curiosa que sería para desarrollar, que yo no lo he hecho, un poco su teoría antigua de que un sujeto eh, va con la cadena significante, aunque lo que le interesa de verdad es el goce que esa cadena significante, digamos, cada significante cifra. Es decir, no abandona la vía del sentido, aunque se va a orientar en la vía del goce. Entonces, por eso pienso yo que es cualitativo, porque no es el mismo sujeto. El mismo sujeto que hablaba antes no es el mismo sujeto. Emplea la misma palabra, pero ya no estamos ante el mismo sujeto. El sujeto de antes era, digamos, el dueño responsable de su inconsciente y ahora no es así. Ahora es un sujeto que es efecto de los efectos de inconsciente y que más le vale que haga algo con ello, un bien decir, una posición ética, ¿no? Me Bueno, no sé parece. si estarás de acuerdo en que hay cambios cuantitativos en el sentido, por ejemplo, de que se reduce el goce, se reduce un Sí, poco los síntomas, etcétera, pero que lo fundamental es el cambio cualitativo que significa todo lo que tú estás explicando y sí, todos los hitos del final de análisis. sí, sí. Sí, sí, a nivel se reduce que es lo terapéutico, pero el goce también es otra cosa, ¿no? No es el mismo. Una persona que ha hecho toda su experiencia del fantasma, del amor, de la no relación sexual, no vive la pulsión de la misma manera, aunque no es que sin que no la viva, ¿no? Entonces sí que hay ese cambio. Pero usa, y no lo he encontrado bien, pero usa prácticamente lo mismo. Después de que nos está diciendo todo el inicio de los nudos y del goce y de la cifra y tal, nos dice, pero yo no abandono, el sujeto se representa por el significante para otro, un significante representa al sujeto para otro significante. Ese es mi sujeto. Como diciendo, no hagan cosas raras en el análisis, el sujeto va a ir desarrollando sentido a sus cosas, pero no nos interesa el sentido, nos interesa los significantes por su relación al goce, del arangue de cada cual. Bueno. Y luego lo otro, pues mira, yo eso no me había dado cuenta, el otro día lo hablaba, me parece contigo. Claro, AP es una cosa también, es lo mismo, podemos decir, el analista practicante, pues cuánta gente dice, bueno, yo más me autorizo y sé hacer esto y lo hace. Pero luego está la AP como nominación que sale en los textos institucionales, ¿no? Como que la gente se pone esa categoría. Cuando es verdad que AP no es una garantía de escuela, ¿no? AP sería pues una descripción de que uno recibe pacientes. Pero es verdad, como siempre, este juego que tiene el significante, pues lo pones al lado de las otras categorías y pareciera que es una garantía de escuela. No es garantía de escuela, es autorización de uno mismo. Sí. Lo del analista funcionario, yo creo que es más amplio que todo esto, ¿no? Es el analista que sirve a lo institucional y se olvida un poco también de que lo importante es que surja lo nuevo del decir, ¿no? El analista de los protocolos, de los rituales, el auto ritualizado, lo El que estoy tratando. autorritualizado, sí, sí. Ok, bueno, mira, mi segundo comentario, ¿ibas a agregar algo más, Juan? Perfecto. No, no, no. Ok, bueno, mi segundo comentario de interlocución. Tú hablas de efectos epocales del fantasma. Cito, pues encontrar en qué uno es deshecho de la manera estándar de gozar de la humanidad, entre paréntesis, gozar del fantasma sometido a los significantes amos de la época. Me pareció muy interesante. Yo jamás había pensado en que el fantasma de cada uno, que es absolutamente singular, puede estar de alguna manera sometido a los significantes de la época. Entonces, no es que lo cuestione, es que te pido que lo extienda porque me parece muy, muy interesante. Esa es una. Y la otra es
a ver, un poquito más enredada, a ver si la logro explicar de manera simple. Eh, Tú hablas, leo aquí. Ahí tenemos la parte estructurada de la división del sujeto, efecto del lenguaje que el psicoanálisis actualiza en cada cura, y lo que depende de una posición existencial, no determinada por la estructura, que depende de una decisión del sujeto. Ajá. Entonces voy al centro de lo que quiero comentar. Creo que si esto se verifica en el dispositivo del pase, no deja de contar también para cada uno tras la experiencia de un psicoanálisis. Entonces, enfatizo, ¿en qué se modifica su decir? ¿En qué su decir puede causar efecto? Son dos afirmaciones, estas últimas, conectadas pero diferentes, de mucho peso. ¿En qué se modifica su decir? Es decir, el decir de un analizante que ha llegado hasta el final de análisis, hasta el pasaje de analizante a analista. Y ese decir que cambia puede causar efecto. Bueno, el punto es, aunque tú no lo dices allí, yo, cuando tú hablas del decir y en que se puede modificar ese decir, pues yo lo pienso en función del santón, Ujú. de ese decir que anuda, ¿ve? Que es algo que hemos debatido varias veces acá en el seminario, que hay confusiones al respecto. Entonces hay algunos sostienen que no, el santón es que es lo que es al final, y la transformación del síntoma, o que no, que es la cara real del santón. No, no va por ahí la cosa. Pero sí me parece muy interesante que cualquiera sea el santón que un sujeto tenga, de los cuales, dice Colette Soler en la caja en un lector de Joyce, que en general ya el santoma está allí. Con el análisis lo que podemos es, parafraseándola a ella con mis palabras, hacerlo más eficaz, hacer algo que funcione, que permita al sujeto funcionar sin Ujú. estar aplastado por el síntoma. Entonces, bueno, me pareció pues muy interesante eso que tú dices allí al final, de que en qué se modifica su decir. Yo lo pensaría como una manera de interpretarlo en qué se modifica su decir, ese decir que anuda para él Eh, lo real, lo simbólico y lo imaginario, es decir, en qué se modifica su santo. Bueno, esas son las dos últimas intervenciones de mi interlocución. La primera, la del fantasma y lo Sí. epocal, Bueno, y esta que es más sí. enredada. La primera es una frase que yo cuando la escribí, bueno, yo cuando escribo también a veces me sorprendo con las frases que escribo, ¿no? Algunas digo, esto que he dicho y tal. Pero esta la sostuve, porque es verdad, pues, yo pienso que cada, cada época tiene una manera de prioritaria o de producir síntomas. Una puede ser la época del estrés, la época de la servidumbre. Yo creo que hay épocas y síntomas más o menos prevalentes. Pero es verdad que un síntoma no solamente se surge por el fantasma que la época imponga, sino de una articulación entre algo de los impases de la estructura del discurso de ese momento con con el fantasma propio e inconsciente singular de cada uno. Entonces yo al decir esto, el significante amo de la época, me refería más bien a la manera estándar de gozar que tenemos en cada época. Podemos decir, pues tal, estos romanos están locos, pues este tipo de cosas que cada época generaliza. Pero no lo he dicho, si no articula un sujeto, no le hace efecto en su propio síntoma de su pegan a un niño, no va a hacer síntoma ahí. Entonces, normalmente creo que en nuestra época se producen con protocolos terapias para los síntomas de la época que desconocen el modo sintomático singular en que cada cual se engancha o no al fantasma prevalente de la época. Por ejemplo, ahora ser víctimas. Sí.
pero hay gente que es víctima y pasa y no hace nada, y hay gente que se engancha. Y nuestra época olvida la parte que a nosotros nos interesa. Es que un síntoma de época hace síntoma en una persona solo si su propio fantasma lo engancha ahí. Yo diría esto, pero en la frase hacía hincapié en los síntomas, los significantes ambos, los fantasmas bendecidos en cada época, ¿no? Mm. Y lo otro, ¿en qué se modifica? Bueno, lo existen. ¿En qué se modifica su decir? Bueno, Lacan en algún momento dice que todo dicho no es un decir. Evidentemente, un decir ya implica que haya algo de anudamiento, ¿no? Y, yo se lo oí decir cuando discutíamos qué es un síntoma, qué deja de ser. Bueno, una vez le oí una cosa a Rité y por su simplicidad, no en el mal sentido de la palabra, sino de la belleza matemática, pues me gustó. Y ahora tú te lo vuelvo a oír a ti, Pedro, cuando dices que de alguna manera toda persona medianamente estabilizada tiene su síntoma. Es decir, se ha arreglado con el agujero para funcionar, pues va anudando como buenamente puede a su manera simbólico, real e imaginario. Como el decir, yo creo que tiene que ver más bien con, con el nudo, y el nudo es lo real. Yo diría que es un decir que permita que se transmita realmente algo de lo real, algo de que el síntoma es una ficción, un apaño que una en la real de cada uno, ¿no? No sé cómo diría, que, que no transmita doxas, que no transmita verdades reveladas, sino que transmita, hay posibilidad de cada cual de hacer frente al real que le afecta. Y yo pienso que eso es el decir que causa efectos, efectos psicoanalíticos, efectos de preguntar sobre tu deseo inconsciente. Hay otros decires que yo no consideraría decires que son dichos ideológicos o sectarios o dichos para tranquilizar conciencias o lo que fuera. Eso yo no creo que es un decir, yo creo que eso está más bien del lado de la canallada, ¿no? De presuponer de lo que es bueno para el otro. Pero que un decir tiene que mm, dejar entrever que el otro está barrado, que la verdad absoluta no se puede decir, que mucho menos uno no tiene la verdad que le corresponde al otro, pero sin embargo ese decir le causa, no sé, deseo de vivir, deseo de leer, deseo de estudiar. Entonces, no sé si te respondo, No, pero no, creo no, que hay está un muy bueno, da pie anudamiento para distinto. muchísimo debate. Bueno, entonces pasamos al debate abierto, entonces con la señal de, de costumbre, levantar la mano. Por cierto, para la próxima sesión, que será el 4 de noviembre, si mal no recuerdo, tendremos a Matilde Pellegrí, que nos hablará de... Estoy adelantando para darle tiempo a que se animen a levantar la mano. Yo lo veo ahí que están ahí. Hay una mano de Gladys, Ajá, no la ¿no? veo. Gladys, ¿tú o no? Ah, no, 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 no. Era mi cursor. Te- Era mi Ahora cursor. sí, bueno, Ah, era mi estás cursor. Era mi cursor. convocada. Ah, mira. Bueno, para terminar lo que estaba diciendo, si Matilde nos propondrá, estoy citando de memoria, me corrige Matilde si me De equivoco, acuerdo. ¿por qué hay psicoanalistas que atienden niños y adolescentes? Algo así. Sí, ¿qué hace que un psicoanalista se Trabaja. dedique o trabaje con niños Y con la en la pequeña primera infancia. infancia? Eh, Es, bueno, ya entonces, y es el 4 de noviembre, si mal no recuerdo. mm. Perfecto. Bueno, ok, entonces, bueno, aquí la primera valiente que se atreve. Gladys. No creas, no creas, me impulsaron ahí. Este, sí, bueno, Juan, bueno, me gustó mucho la exposición. Es una exposición que tiene sus puntos de densidad, pero también de cosas que por lo menos para mí se aclararon, interesantes, ¿no? A mí también siempre me llamó la atención que aún Lacan dice el truco analítico no será matemático y después se lanza a partir de Mm, todos los otros seminarios, sí. ¿no? Hacia las matemáticas, los nudos y todo eso. Me pareció muy interesante y quizás podrías
aclararlo y ampliar un poco más esta idea de lo real, ¿no? En relación al agujero, pero al hecho de que se bordea el agujero, ¿no? Y que ese bordeamiento del agujero sería algo del orden de lo pulsional, que es justamente lo que hace que Freud se aleje del judío de la época, ¿no? Me Sí, parece sí, interesante los datos que has dado y además me parece curiosos. súper bonita la metáfora porque también yo la viví en mi infancia. Nosotros tenemos acá en Tucumán un gran lago que tiene también un agujero por el cual derrama el agua para que no se vaya a la ciudad todo el agua. Y ese agujero, bueno, yo he practicado deportes de agua y ese agujero siempre también me ha llamado la atención, ¿no? Eso que se va ahí, que no se sabe hacia dónde va. Pero Mm, lo interesante, me parece, de lo que has aportado hoy y que para mí, bueno, me ilumina mucho, es pensar que lo que hacemos es bordearlo. Si no, si caemos ahí, ¿no? Y en mm, relación me quedé pensando en lo que recién hablaban con Pedro Pablo en relación me parece muy interesante esto que agrega Pedro Pablo, lo del sintón, ¿no? Que lo ha trabajado muchísimo Rité Sebasco, que inclusive hay todo un texto que Rité nos ha proporcionado en un seminario que nos dio acá en Tucumán sobre la diferencia entre síntoma y sintón. Este, y me parece a mí que también el concepto de síntoma, es un concepto, es una necesidad lógica de Lacan, porque justamente para Lacan el anudamiento del nudo Borromeo en los tres registros es un nudo ideal, no existe un sujeto mm, anudado, ¿no? A partir de lo imaginario, simbólico y real en ese tripartito. Siempre hay un cuarto que viene a anudarlo y que constituye la singularidad de ese sujeto, ¿no? mm, Y que no existe sujeto sin sintón, ¿no? Y mm, que justamente algo del sintón flaquea, se quiebra, mm, cuando un sujeto decide consultarle a un analista, ¿no? O bueno, o hace síntomas, ¿no? mm, mm, O le duele o sufre, ¿no? Este, bueno, entonces, pero ya me fui por las ramas, pero me parecía mm, si podías ampliar un poco más este sí, concepto de real en psicoanálisis, que, que si bien tiene un punto ¿no? Por ahí que se toca a veces con la ciencia, pero que justamente se aleja de la mm, ciencia, tanto que la ciencia forcluye al sujeto mm, y el psicoanálisis hurga en los basureros de la ciencia y, y trabaja, dice Lacan, con los heridos de guerra del discurso mm, capitalista, que es el mm, discurso de la ciencia también, ¿no? sí. De alguna manera, ¿no? Bueno, no sé, me, A me ver, gustó, me gustó mucho y me hizo pensar esta intervención tuya. sí, pues la cuestión del agujero para la ciencia, para mí, es un impasse sin salida. Es decir, que cuando lo bueno que tiene la ciencia de alguna manera, bueno, desde nuestra perspectiva, es que delimita dónde hay agujeros, dónde hay inconsistencias, donde no puede ser. ¿Eh? Es decir, esto no puede ser. Pero a partir del primer pánico que les entró, porque ese no puede ser, temieron que se tragara toda la matemática, porque el efecto de sujeto volvía en las formulaciones, en las rememoraciones, en los efectos de retorno, no me acuerdo cómo le llaman. Eh, a partir de ese momento hicieron un esfuerzo, casi todos psicóticos, pero hicieron un esfuerzo para hacer un bypass al agujero. Mm, Uno ya sabe que quizás es inconsistente la aritmética, pero no por eso dejan de hacer aritmética. Hacen modos de funcionamiento para la máquina que mm, es otra manera de formular que yo no sé, pero bueno, que todos están encantados a partir de von Neumann y todo esto, y a partir de Turing, le dan a la ciencia las cosas de otra manera. No tiene que tener en cuenta el significante uno, el retorno, que se me ha repetido un efecto de retorno mm, de tal significante. No, no. A Gödel también le retornaban significantes varias veces, pero consiguió
hacer un poco que se sostuviera la cosa con hipótesis desde fuera. Luego los cibernéticos ya han hecho maravillas que ni entenderíamos, ¿no? Es verdad que entonces ellos ciernen los agujeros, hay cosas que no se pueden hacer, pero no les detiene el despliegue de su saber, porque saben hacer un bypass que, pues, si no se puede calcular dónde narices está el electrón, porque cada vez que lo vemos está en otro sitio, pues hacemos estadística, y por estadística sabemos que hay un 99% de posibilidades que esté allí. Pero ya la ciencia no es experimental, no vemos ese electrón, es especulativa, pero funciona. Hace una serie de juegos de manos que nosotros, pues yo al menos, aunque hay, en lo que he escrito hay muchos libros de matemáticas porque me gusta leer cuando comentan para, para nosotros, pero hacen esa trampa. Y para nosotros yo creo que el agujero es esa no relación sexual que Lacan, es que entre un ser y otro hay un agujero, es un abismo entre lo que tenemos entre nosotros. Somos part de esa sortie, pero que normalmente nadie quiere saber de eso. Y la experiencia de un análisis sí te enseña de tu soledad, de lo que el amor no te va a dar, de lo que tus goces van a quedarse limitados, de que tus esfuerzos no va a venir nadie como las películas de Woody Allen a darte la razón a la entrada del cine en la discusión con el otro de la cola. Nadie te va a decir que tú tienes la razón, sino que te impide que goces demasiado de eso que no. Que goces demasiado de ese agujero para que, bueno, como para salir de ahí, ¿no? Lacan dice en RSI que lo importante, creo que habla de los agujeros negros, lo importante de un agujero, dice, no es lo que traga, como a nosotros nos fascinó, a ti y a mí, esos agujeros que tragan el agua del embalse. Lo importante del agujero no es lo que traga, fin del sujeto, es lo que escupe. Sí, lo dice. Y lo que escupe, además dice, y eso es el decir. Lo que escupe es el decir. Bueno, son cosas difíciles de entender, pero que a lo mejor nosotros podemos intentar formularlo con esa oportunidad que el análisis y esa responsabilidad ética, que es de eso que no se puede hablar, en lugar de callar, pues decir un poco, transmitir algo. Y yo pienso que el síntoma, como decía antes Pedro, aplasta al sujeto. Es verdad que es una suplencia de goce, pero me da la impresión de que cuando pesa mucho el síntoma es muy difícil modelar algo distinto a modo de un síntoma, que tenga algo de creativo y algo que tenga un poco de juego de las tres dimensiones, ¿no? A mí me da la impresión que todos estamos mal anudados de alguna manera. Si no estuviéramos mal anudados, pues seríamos robots. Todos hacemos nuestros apaños, igual no tan sencillos como los que le aplica a Joyce. Bueno, yo no llego a esa claridad, pero todos intentamos en un análisis arreglar un poco o modificar un poco nuestro modo de anudamiento. Y precisamente el síntoma a veces opera en sentido contrario, como una rigidez y un goce que nos impide probar, experimentar nuevas maneras de anudamiento, que suelen provocar angustia también, ¿no? Claro, claro. Me ocurre Sí, sí, sí. eso a partir de De tus hecho, palabras. ubica Lacan el síntoma entre simbólico y real. Ahí creo que lo ubica, ¿no? No es Mm, algo que viene ¿no? a funcionar como un cuarto que anuda los tres registros, ¿no? Sino algo que hace peso ahí, ¿no? sí, ¿No? sí, pero Ok. sí, 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 ahí hace peso en esa cuña entre los dos, que no Sí, hace la mínima relación, que no hace ni fantasma, no sirve para ni siquiera para sí, disfrutar de la vida. Estás en el peso del síntoma como claro, goce caído claro, encima, ¿no? claro, claro. Ok, quisiera volver mientras alguien más se anima a levantar la mano a lo del Santón. Bueno, en realidad hay tres puntos, pero voy a comenzar por el del Santón, en algo que hemos comentado, discutido bastante en un cartel donde estamos Constanza Lobo, Jorge Escobar, que hoy está de incógnito, eh, está Miriam Piño y está, ¿qué más? Yo. Bueno, fíjate, volviendo de nuevo a lo que tú dices, Juan, del Santón,
del decir, que yo le hice equivaler al santón. La última frase que tú dices, que yo la enfaticé, es en qué su decir puede causar efectos. Pues claro, el decir causa efectos para el propio sujeto, en este caso para el propio analizante que ha pasado a analista. Pero cuando el analizante ha pasado a analista, entonces también puede tener efectos muy distintos sobre sus propios analizantes, que es algo que hemos hablado en este cartel, que se trata de la posición del analista, precisamente. Bueno, Sí. más adelante comentaré otras cosas sobre el santoma en cuanto a que es un decir que anuda, que es algo que nos quemamos las pestañas, Dulos y yo, leyendo Lacan, lector de Joyce, de Colette Soler. Y también de otro cartel donde estamos Julieta López Leato, Sebastián, Ana Maeso, Ciurda Machado de Brasil, que trata sobre la clínica de lo real, ¿ve? Porque ahí podemos cotejar lo que es el real del psicoanálisis, que básicamente para Lacan son tres. El real como aquello que siempre vuelve al mismo lugar, lo real como lo imposible lógico y lo real del goce. Bueno, no me quiero extender allí, pues simplemente quería agregar ese comentario. Si quieres, le damos la palabra a Matilde y luego tú comentas, Juan, lo que tú quieras. Adelante, Matilde. Bueno, Juan, agradecerte todo lo que has dicho, ¿no? Porque yo me he quedado que tengo, bueno, creo que has abierto muchas vías, ¿no? Y muchas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, yo voy a decirte un par o tres, pero muy cortas. Una en relación, con ejemplo, con los síntomas que hablabas. Me ha hecho pensar que también los efectos que podemos tener los analistas en nuestra cura, también, ¿no? O las transformaciones, o también van a tener efectos en las curas que llevemos y en la cuestión de cómo abordamos los síntomas. Yo creo que es algo también, ¿no?, que hay que discutir, y pienso que los síntomas, es verdad que yo, por todo el tiempo que estoy trabajando, es verdad que hay gente que viene con un síntoma pegado, ¿no? Como dicen los franceses, collé, ¿no? Que no le deja, porque hay un goce ahí que es excesivo, ¿no? Y que no le deja para nada. Pero si de alguna manera, por las contingencias de la vida, ha tenido un sufrimiento, un duelo o una angustia, viene como más dispuesto. Eso no quiere decir ni es garantía de que podamos llevarlo, ¿no? Pero si la demanda viene a través de eso, y entonces hemos visto a lo mejor gente que ha estado con ese síntoma 30 años. Yo me acuerdo de una persona, digamos, que en mi ciudad estuvo, que no podía viajar en vehículos a Barcelona, en ninguno, y se había quedado enclaustrada 30 años, hasta que un día, sí, 30 años sin poder ir a Barcelona. Parece imposible en esta época y en esta... Pero a partir de que tuvo una problemática familiar que le hizo, bueno, hacer un movimiento, entonces empezó a pensar en ese síntoma. No sé si... Y por qué no poder ir a Barcelona en 30 años, ¿no? Le pudo hacer una pregunta y de ahí desencadenó que pudiera. O sea que puede haber, ¿no? Depende, claro, de cada sujeto, todo eso tendrá que ver. Y también pienso si a veces también ese síntoma que hace un goce tiene relación con el fantasma, ¿no? De ahí que, por ejemplo, a veces queda muy fijado, ¿no? Como una resistencia, digamos, no sé, eso es, te lo pregunto, ¿no? Y luego una palabra que nosotros hemos estado trabajando, lo de el analista que se puede autorritualizar. Si pudieras explicar un poquito sobre esto también, ¿no? Porque no sería solamente cualquier analista, ¿no? Incluso podríamos pensar si incluso una podría o no, una lo que decíais también del analista practicante, ¿no? Hay que ver y en qué condiciones, ¿no? Cómo se puede ritualizar.
Y la última es algo que, bueno, tiene que ver con una anécdota también. Cuando has hablado del agujero, yo he tenido una asociación. A los 11 años vi el volcán Izalco del Mm, Salvador, porque yo viví ah, unos años allá, ah, y tenía un gran agujero. Me mm, acordaré toda la vida, ¿no? mm, Un agujero grande, pero que los que iban de excursión podían bordearlo, mm, podían ir bordeándolo, ¿no? Bueno, es mm, una anécdota así. Y lo último sería, lo importante de un análisis, ¿no sería también, te pregunto, aparte de todos esos efectos en las condiciones de goce, en el amor, si es un amor más digno, que mm, decía mm, Lacan, sí mm, podríamos decir que lo importante es aquello que dice, me parece, en el seminario uno, me parece que es, yo soy eso. O sea, asumir la singularidad propia de cada uno, ¿no? mm, mm. ¿Eh? Bueno, hasta aquí. Gracias, ¿eh? Ah, sí, a ti. Estaba apuntando. Adelante, Juan. Estaba apuntando. No. Lo siento. Sí, bueno, un poco lo primero que dices tú, Matilde, y lo que comentaba Pedro Pablo, para mí se me juntaba, porque yo pienso que mm, un decir es algo que produce efectos, no lo podemos saber de antemano. Sí, Entonces, hay dichos, ¿verdad? Decimos cosas. Entonces, hay decir, en los decires yo creo que hay dos tipos de efectos. Sobre uno mismo, algo que dijo uno, lo cambió, o dijo su analista o ujú, entre los dos, y lo que ese decir nuevo, que una vez de que el sujeto ha cambiado, pues sí, se transmite a los analizantes. Yo creo que sin ninguna duda, que todo el mundo tiene esa experiencia de que algo cambia en uno y cambia en su relación con los analizantes, ¿no? Eso creo que estaríamos mm, de acuerdo, ¿no? Y entonces podríamos decir que es decir, por los efectos que producen, ¿no? sí, Eh, y esto tiene que ver, pues, en las transformaciones en nuestras curas. Por eso, pues, si hay un decir, no es el mismo sujeto el de antes que el de después de un decir. Y en su acto me imagino que no es lo mismo en su acto antes que después. Si hay un acto, algo se ha cambiado, algo se ha transformado en ese analista, ¿no? Luego lo que has comentado son diversas cositas, no sé si las seguiré. Yo creo que el síntoma es más constante y el síntoma por sí mismo no solicita transferencia. El síntoma no necesita un otro. Lo dice en el seminario de la angustia. El acting sí. sí. El acting necesita más interpretación. Un tipo que está en acting, alguien que me ponga, que me dé sentido a esto. Pero solamente, pero el síntoma en sí mismo dice, eso no se entrega. El síntoma uno lo puede guardar, como decías tú, 30 años. Es una formación de goce, no es una formación que llama al sentido, que llama a la interpretación. Sin embargo, la angustia, sí. Ujú, Yo creo que la angustia es un estado menos, químicamente, digamos, menos estable. Es menos estable. En el síntoma, el sujeto lo padece y se queja, pero se queja toda la vida a veces, con una complacencia, con una estabilidad tremenda, como en el caso que tú nos comentabas. Sin embargo, cuando hay ciertos acontecimientos de la vida que hacen, como me sale la palabra, que movilizan, sí, que golpean al fantasma, a la seguridad que el sujeto tenía previamente, aparece la angustia. Y entonces ese fantasma tan fijado que vemos en algunos sujetos, sí. ese acontecimiento de la vida es muy interesante. A mí siempre me ha interesado mucho los acontecimientos de la vida en relación con el análisis. Y lo veo en muchos testimonios. La gente, sobre todo igual se es más sensible en la época del pase, ¿no? Están contando lo que es su análisis y de repente ocurre algo. En un momento, igual si hubiera ocurrido en otro momento no sería así. Y entonces ese acontecimiento de la vida es asumido por el analizante, por el sujeto, como algo que tiene que ver con lo que desde la construcción sintomática no había tocado previamente. Entonces, me parece Ujú, muy clínico eso que tú dices. Deberíamos teorizar, pero eh, hay algo del síntoma que el sujeto se guarda, me parece, ¿no? No sé cómo sí. es la frase de Lacan, porque no sé si la digo al revés. Dice, el sujeto en el seminario de la angustia no nos entrega su síntoma, nos entrega la angustia, o es al revés, no lo sé.
pero la angustia no aguanta. La angustia pide a un otro que la calme, o Por que eso, que le dé interpretación. El síntoma. esa frase es más de la angustia. Nos entrega la angustia. Yo creo que sería esa. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Y luego autorritualizarse. Yo, bueno, ya sabes que yo soy una persona, yo soy un poco iconoclasta, entonces no, no lo sé si porque uno sea AME, AE, ya está vacunado frente a No. cualquier cosa. Yo pienso no sé, pienso en los avatares también de la vida les doy mucha importancia. Pienso que si uno ha hecho un psicoanálisis lacaniano, en principio está más orientado por lo real, por los efectos sí, de lo real pulsional, etcétera, y no tanto del lado del sentido. Pero yo he visto gente que a mí me parece muy autorritualizada Mm, y con mucho cargo también, ¿no? Es decir, yo he podido calcular cuándo me iban a terminar una sesión y cuándo no. Y decir algo o no decirlo para que dure más o para que dure menos. Entonces, de alguna manera, hay algo que supongo que será incurable en todos. Y luego habrá gente mm, que padecerá más de esta autorritualización, que es de alguna manera conformarse con un procedimiento de asociación libre e interpretar. Vete a saber si esas interpretaciones son actings o tienen efecto. Como decía Luis Izkovich el otro día, a veces sí. nuestras interpretaciones, y si son actings, a veces no lo sabemos bien, ¿no? O O sea que, pasajes al acto, decía él o también. pasajes al acto, lo Al decía. acto. Sí. Ujú. Entonces a mí no me gusta mucho cuando hablamos en nuestros grupos y tal, como somos lacanianos, como si eso fuera una vacuna para todo. Yo creo que no, que precisamente tenemos que estar continuamente reabriendo la posibilidad, reabriendo el discurso analítico y que nadie se crea una autosuficiencia del discurso analítico, que es un poco de lo que partía Lacan, las suficiencias de los didactas de antes, ¿no? Entonces, Sí, ¿por qué no se va a repetir algo de eso ahora? No, no lo sé. Me- es como las películas americanas, que vienen los extraterrestres o que viene un meteorito, casualidad, cae en los Estados Unidos, ¿no? Siempre ellos son el centro del mundo. Bueno, pues yo pienso que nosotros también pues tenemos esa deriva un poco de inflarnos y que no estamos tan protegidos de esa posibilidad de autorritualización. ujú, Si no, no sí, lo diría Lacan y si no, no lo diría Colette, porque Lacan hablaba en aquella época a los analistas también, a los que le seguían, ¿no? ujú. Luego bordear el volcán, oye, qué tentación, todo el mundo que puede sube a bordear el volcán, hay algo de lo libidinal ahí, hay Sí, sí, em, Un poco pulsional. es una cosa, eso sí. es una cosa, ¿verdad? Jo, tengo que subir, qué pena que no he ido. Mira, ahí, ¿quién era el que se cayó? No me acuerdo, Empédocles, ¿no? Empédocles se tiró, Sí, ¿no? Ujú. Dejó, se tiró al volcán, se y tiró. dejó la sandalia, ¿no? El yo soy eso, yo soy una sandalia, hasta aquí llegué y luego calculé mal, ¿no? Lo que fuera, o no calculé mal. Pero sí, yo creo que el yo soy eso es reducirte a un ser de objeto, pero no a un ser objeto deshecho en el sentido melancólico, que si no, la Ujú, melancolía sería el fin del análisis. Yo creo que es un ser deshecho que causa, ¿no? Quizás el sicut palea pues tiene mala prensa o mal imaginario, ¿no? Ser una mierda. Sí, pero ser una mierda que cause, que es un poco distinta, ¿no? Me da la impresión que es un poco, por poner un ejemplo, me perdonáis, es un ejemplo tonto, los viajantes, yo que he trabajado también en instituciones y tal, los viajantes para medicinas, para los médicos que los visitan continuamente para que no se les olvide el nombre del medicamento y sea el primero que les venga a la cabeza a la hora de prescribir. Los viajantes, una vez que les prohibieron hacer los grandes regalos que hacían antes, ahora vuelven a hacer, antes hacían unos regalazos, pues se empiezan a regalar, pues, bolígrafos, pequeñas agendas, y todo el mundo, yo el primero, estoy deseando que me den una. Esa tontería, esa mierda, pues está todo el mundo deseando que se la dé, que no vale nada, ¿no? Entonces, es un poco como los niños, están deseando, no le hablas a un niño, le haces un regalito, es la pequeña tontería, la pequeña mierda que causa el deseo. Entonces, el yo soy eso
lo vería, Matilde, no en el sentido de echarte cenizas encima, sino No, no. realmente está reducido a una dimensión de objeto. eh, no lo sé vosotros, pero yo hoy mismo que tengo que estar aquí, o el otro día que tuve que hacer una presentación de enfermos, pues uno se sabe, uno dice, mejor no pensar mucho, me voy a poner nervioso. Entonces dice, es esto. Me llevo como un objeto, me pongo delante, ya lo he preparado, digo, a ver si les gusta algo de lo que digo, causa algo de lo que Sí, digo, ¿no? muy bien. Ok, Gracias, por todo. Sí, a vos. este, Duros. con el permiso, un minutito de Dulos y de Constanza, agrego algo a lo de la autorritualización. Muy bien. Ayer hablábamos en la reunión del cartel de los de un cierto, no sé cómo llamarlo, de un cierto perfil de analista sumamente, no sé cómo llamarlo, que no sea ofensivo, referencial, textual, muy de los Ah, textos, ¿sí? Y que es muy premiado por cierta parte pues, de la institución. Es algo que he hablado mucho con Jorge Escobar y creo que es otra forma de ritualizarse. Es en no la tener, enseñanza, en el campo de la enseñanza, por ejemplo, no, o en pero, la cura. pero lo peor es que lo llevan a la clínica. Lo Ah, en la peor es que no hay clínica. manera Sí. de que lo lleven a la clínica, porque es que hay gente que habla y habla en la página 27 del seminario tal. Se saben los escritos, los no escritos, los 27 seminarios, las cartas del más allá y los artículos de resurrección de la cárcel. Lo saben todo. Son que ponen en juego cómo hay acto ahí, ¿no? Es Sí. algo que también he hablado pues mucho con Jorge y que se da mucho en la escuela. Bueno, Dulos. Bueno, Pedro, ay, Pedro, Juan, encantada, Vamos. encantada de escucharte. Además, el tema es realmente muy interesante y parto de lo que has dicho en algún momento de la cuestión de cómo Lacan retoma la cuestión del sujeto. Sí. Porque esta frase de Lacan, en cuanto a psicoanálisis y ciencia, cuando él dice que la ciencia es una ideología de la supresión del sujeto, Sí, sí. a mí esto me parece realmente impresionante, porque ¿de qué sujeto se trata? Y en la cura y hacia el final, un sujeto del deseo y del goce. Entonces es el cambio. Y cuando tú decías en un momento que el sujeto, un cambio de posición existencial, a poder Sí, observar, podía añadir por sus congéneres, sí. esto realmente nos llevaría, y en estos momentos no quiero meterme, pero me parece, ¿no?, un cambio existencial. Por tanto, esta cuestión del sujeto, mirad, no sé si es bastante casualidad que tú hables hoy de esto, porque yo, por segundo o tercer día, vengo del Hospital de San Pablo, que tengo muy cerca, porque hay un familiar en una posición que parece que puede ser grave y Mm, realmente puedes experimentar, es un hospital que realmente es uno de los mejores de Barcelona, etc. Entonces, cuando ves que por una parte está atendido, etc., pero los médicos no pueden, hasta que no tengan una prueba, no pueden decir nada. Y cuando digo que no dicen nada, es que no dicen nada a los familiares. Y mm, es algo realmente que están, en fin, es un punto que se nota mucho que hay ahí una supresión del sujeto. Ni hablan mm. con él, ni le han preguntado nada, está mal, etcétera, ¿no? Por tanto, es algo que realmente me... y relacionado con esto, cuando tú hablas de la experiencia del saber, está ahí lo que decías, me parece muy importante, la experiencia ética, la cuestión del goce. Saber y goce. ¿Cómo poder juntar una cosa sin otra no va? Por tanto, esta experiencia me parece la cuestión de la experiencia de saber y la experiencia de goce me lleva a la cuestión que ya hablábamos el otro día, de la cuestión del síntoma. A mí me parece que sí que el nudo
sí, que el nudo realmente estamos anudados, o la gran mayoría, etcétera. Pero anudados ¿a través de qué? Inhibición, síntoma, angustia. Un sujeto puede estar anudado por la inhibición Sí, sí, por durante la mucho angustia. tiempo, por la cuestión del síntoma y por la cuestión de la angustia. No es lo Sí, sí. mismo. ¿Cómo pensar entonces? ¿Cómo pensar entonces la cuestión de esta excepción que sería el decir, más allá de los dichos, pero que no es sin los dichos, esta excepción que puede realmente anudar distintos goces? Goce fálico, goce del sentido, goce de este goce incurable que uno ha podido atrapar. Entonces me parece, a ver, dentro de la dificultad de lo que es el nudo, me parece que allí hay algo de la excepción, como era el nombre del padre, el padre que nombra, y ahora es el síntoma. No es fácil, pero realmente me parece que sí que puede aunar cómo saber hacer con los goces. Por esto me gusta tanto esta frase que es saber hacer ahí, ahí Sí, donde, savoir-faire. ¿no? Ahí donde ha aparecido algo, yo qué sé, restos. De los restos, a ver, cuando decimos el gran otro, siempre está barrado. A mí, yo lo comentaba esto. Bueno, no me meto aquí. Una cuestión que me parece, a ver, como he apuntado algo de lo que decías, porque cómo pensar cuando la cuestión, la relación del psicoanálisis y la ciencia, de alguna manera Lacan es toda su obra esto, desde el principio al final. Lo que pasa que lo ha ido modificando. Y ahí está la historia, la estructura, la clínica, la ética, etc. ¿Podrías decir, podrías hablar un poco de en qué momentos Lacan se ha distanciado más de la ciencia? No sé, lo digo así a bote pronto. Mm, En esta trayectoria de Lacan, porque es evidente que ha ido variando, y a partir de Freud y tal, cuando tú, tu título, cuando tú en tu título, ¿qué dices? La cuestión de, ¿cómo es tu título? Que ahora no me acuerdo. El título. un saber que no alcanza, pero que es verdadero. Exacto. Entonces, este saber que de alguna manera no se puede decir, hay algo, la última parte de la enseñanza de Lacan, es ahí donde podemos ubicar el mayor distanciamiento con la cuestión de la ciencia, Mm, un mayor distanciamiento partiendo del sujeto a la ciencia, pero de ir de alguna manera de tratar de acoger lo que rechaza la ciencia en cuanto al sujeto. Hay momentos en la enseñanza de Lacan. ¿Cómo lo ves? joder. Eh, mm. Según lo decías, me venía, porque al principio siempre está del lado de la ciencia, en el sentido de la lingüística. Ah, sí. Hay un momento en que se separa cuando dice la lingüística es la ciencia de la gramática sobre el lenguaje. Hay un momento cuando dice lo mío no es lingüista, ¿cómo es? Lingüística, sino lingüistería. Sí, ¿Eh? Y entonces ahí introduce el goce. A partir de que introduce el goce, y el goce no puede ser atrapado exactamente en las redes de la ciencia, es verdad que estamos en un tiempo un poquito de cierta deriva. No sé si es en Je parle au mur, yo hablo a las paredes, donde dice, ojo, porque alguien le hace una pregunta y dice, no, no, para nada tenemos que pasar al oscurantismo. Porque a partir de que no es la ciencia lo que más nos interesa en relación al goce, y el goce no se puede regular con las fórmulas de la física y de la energética, entonces pareciera que esto es otra bueno, podemos imponer manos o convencer o sugestión. Y él ve ese problema y dice, no, hay que volver a un cierto rigor, aunque no da exactamente la respuesta. Él mismo ve continuamente el problema.
¿eh? Y el otro tema, cuando dice en aún, porque él se asusta a veces también, como yo, de lo que digo, ¿no? Entonces, él se asusta en aún, y cuando dice en la lección del 26 de junio del 73, la rata en el laberinto, es donde avanza su hipótesis. Hipótesis que normalmente la ha subrayado Colette Soler. A mí se me habría pasado desapercibido, pero ella la subraya. Y cuando subraya su hipótesis, me parece que es ahí, él mismo le entra un yuyu y dice, me van a decir igual que lo mío es muy filosófico. Entonces vuelve a subrayar esta hipótesis, que es que el individuo afectado de inconsciente, en este momento ya está en el inconsciente casi real, en aún, dice que la palabra es goce y todo esto, que el significante es goce. El inconsciente, el sujeto afectado de inconsciente, es el mismo que hace lo que yo llamo el sujeto de un significante. Nadie entiende cómo, pero a la teoría anterior gramatical del sujeto representado por un significante para otro significante, le acopla, le enchufa que el significante es goce, no cambia las dos formulaciones, pero dice, esta es mi hipótesis. Mi hipótesis que donde hay significante hay goce, pero también supongo que hay un sujeto que hace algo con ese goce. Entonces yo creo que realmente, en cuanto afloja un poco, vuelve a unir, ¿no? Porque el goce Eh, y el significante es la cifra, es un poco un cierto rigor también, ¿no? En este caso sería el S1 Mm, sin hacer cadena. sí, Entiendo por ahí sí. la Ese cuestión. uno que antes era de la lingüística, ahora se va a Y ahora parecer pasa ya de al la... S1 sueltos, cifras de goce, modos de cómo el goce de la langue te marcó, ¿no? Por eso, ahí me parece que cuando él dice el inconsciente, habla del inconsciente como lo no sabido, hay algo aquí que me parece realmente... Solo quería decir que, por último, que hay en eteridad, la eteridad, los que lo tengáis, yo no sé si ahora ya se puede encontrar, en eteridad 1 hay un texto de Sidi Escofaré muy amplio que es psicoanálisis y ciencia. Y Ah, realmente es muy interesante. Hasta mm, al final habla de la ciencia como pulsión de muerte. mm, ¿Mm? mm. Y otras cosas. Y me parece un texto que realmente si se encuentra, si se, pues, bueno, yo En lo... Eternidad uno, Están ya lo buscaremos. en la página de la IF están los, ¿Cómo? ¿Cómo? los Eteritat, están todos, creo, en la página de la IFPFCB. ¿Sí? En la Sí, página de la sí. internacional Vale, están. pues entonces en la 1 se puede, y la verdad es que Sí. es Vale. muy, es denso, pero está muy bien. Gracias, Juan. Vale. Ok. Bueno, antes de darle la palabra a Constanza, leo un breve texto que escribió José Carlos López cuando estaba hablando de la angustia. La angustia no engaña, el significante sí engaña. Ok. Mm. Constanza, Constanza Lobos. Adelante, Constanza. Hola Juan, Ah, hola, si no te veía, tengo acá estoy. todas las Ahora fotos, sí. sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Me ha gustado muchísimo todo lo que has traído, que tiene una complejidad, pero lo has hecho a su vez eh, bien sencillo. Mm, Claro, así que te agradezco mucho. mm, Eh, eh, También esto último que has referido, con lo cual comparto, que me parece que no hay una vacuna, ¿no? Que alguien mm, haya, comparto eso, y me parece que es necesario mm, como recordarlo, que alguien haya atravesado un análisis, que haya habido esa transformación, y que vos mismo creo que lo has dicho ahí, ¿no? Había notado ahí, como trabajar para que no se cierre el agujero mm, y mm, de algún modo mm. la relación. Los carteles son Ajá, un modo de... eso, en la relación. Entonces, me parece que es importante referirlo porque es el mismo Lacan, ¿no? El que lo plantea, que hay un poco un olvido de la relación con la causa, ¿no? Y que insiste en eso y que es necesario, ¿no? La posición de sostener eso que no se cierre, ya sea con la doxa o con lo que fuere.
sí, Entonces me parece que no hay, ¿no? Comparto con Paz totalmente que no hay ¿no? Que no ningún analista está fuera de eso y que es importante, ¿no? Que cada uno lo pueda reconocer para seguir trabajando en esa posición, porque parecería que se tiende, Lacan lo dice, más bien a cerrar, ¿no? sí, Eh, sí, sí. entonces, que no poder, que lo hayas traído y trabajarlo acá me parece valioso, y que un poco eso tiene que ver con la formación del analista, con los carteles y la estructura, ¿no? Mm, Que es como recordar esa posición que hay que, entonces me parece importante eso. Y te quería preguntar si podés hablar un poquito más en ciertos momentos, habías referido a esa, no sé dónde tengo el apunte, pero no importa, cuando, ¿no? En ese borde del agujero, esa dimensión ética del sujeto. Em, si, bueno, si podías decirnos algo más, la hago acotada que hay. Bueno, te agradezco mucho y sí, a todos mm, los que han intervenido. Mm. sí. Em, Bueno, lo primero ya has comentado, estamos de acuerdo. En el lenguaje corriente está la deformación profesional, ¿no? Hay algo en las profesiones cuando algo se convierte en un medio de vida que tiende a producir un cierto rigor mortis, una ritualización y estar atento a eso. Bueno, tampoco pienso yo que haya que hacerla, que tengamos que ser los mejores del mundo. Estar un poco atento para que eso no se produzca. A algunos se producirá más y a otros menos, ¿no? Supongo, ¿no? Algunos seguirán transmitiendo más y otros pues, nos aburriremos de escucharlo. Eso ya se ve. Luego, respecto a la posición ética, mm, eh, yo pienso, la ética, no sé dónde dice en la cara al principio, la ética se refiere a, eh, a, a una posición respecto al ejercicio de un poder. Es decir, uno tiene un cierto poder y se abstiene de usarlo. Se abstiene de usarlo para que produzca otra cosa. Ahí no lo dice o yo no lo recuerdo. Pero eso es una cosa que a mí se me quedó grabada hace muchos años, ¿no? Que la posición ética es que uno alcanza un cierto saber, guión poder, pero se abstiene de usarlo como poder, sino que es eso que ha descubierto, que puede ser el agujero, que puede ser el abismo, no lo usa, pongamos, para amenazar a la gente con el agujero o para que le sigan a él, sino para de alguna manera producir, no sé, efectos de vida o efectos de sujeto de cada uno de nosotros, que realmente vivimos al borde del agujero, podríamos decir así, ¿no? Al borde del agujero del nihilismo, de no creer en nada. Bueno, en nuestra época el nihilismo está generalizado. La gente no cree en nada, pero se cree todo. Es una paradoja tremenda. Cualquier tío que venga aquí vendiendo una cosa se lo creen. Se lo creen muy poco, pero se lo creen. ¿Por qué? Porque no creen en nada. A mí la posición del nihilismo y me gusta, ¿eh? No vas a pensar, por eso yo ando con cuidado. La posición de quien ha hecho una experiencia en la vida, en el amor, en el análisis, en la política. Yo a mis amigos que no son analistas les suelo interrogar sobre eso. Les interrogo, ¿cómo has salido de tu militancia? Y hay un artículo de Italo Calvino que no lo encuentro, ya no sé si lo he alucinado, que se titula ¿Qué es ser socialista o algo así, o qué es ser comunista? Donde él se plantea cómo él, sin renegar de sus posiciones del principio, pero viendo todo lo que ha sido su historia de militancia y las injusticias y las chapuzas que ha visto también, ¿cómo puede uno salir sin caer en el nihilismo? Porque dice, yo sigo creyendo en ciertas cosas, pero a la vez no puedo decir que no sé otras cosas que pasan en ese camino. Entonces a mí me interesa que la experiencia no dé cero, que deje un resto activo, ¿no? Que no sea el nihilismo, sino que produzca ganas de algo. Yo lo veo mucho también en las personas mayores, así que atiendo ahí y que han sido militantes y que han luchado mucho y tal, pues casi todo en general.
todo lo que hemos hecho para este mundo que tenemos, esta mierda de mundo, ¿no? Y sin embargo, han hecho muchísimo, pero dicen, pero no vale para nada, ¿no? Y sin embargo, para mí es un tema que ahí me agarro yo también porque me siento un poco tocado. Me parece importante que el resto como causa de deseo, como causa de vida, a pesar de que no montemos la ilusión como confundiendo a la gente, ¿no? Sabiendo que es poco o que es lo que es o que el ser humano es como es, cómo evitar caer en el nihilismo. Eso es lo que veo yo, eh, por lo menos en mí y en mi alrededor, ¿no? Los que han militado y los que se han comprometido, ¿qué hacen cuando se acercan al agujero para no caer en el agujero? Algo tiene que causar ese deseo de dar vueltas, ¿no? De los turistas alrededor del Etna o lo que fuera. ¿Cómo causar el deseo? Colette Soler en los afectos lacanianos Mm, creo que hace referencia ahí a la ética como una posición ante lo real de cada sujeto, la ujú. respuesta que da ante eso, ¿no? Ante eso, En el sí, cual se sí, encuentra. sí. Mm. Eh, Gracias, Juan. hacerle Eh, inventar su respuesta. Sí, sí, está bien. Ujú. bueno, Sí, Ujú, gracias, Juan. sí, con esa Gracias, imagen. Constanza, por acomplejarme. Yo que tengo el texto escrito y me lo he leído como 5 veces, lo sigo encontrando bien difícil. Y Constanza dijo, pues que lo has hecho muy fácil. Y sinceramente No, me no, quedo no. No es acomplejado. difícil, pero si son todas las cosas de los matemáticos que sabemos. Bueno, lo que pasa es que Bueno, es un texto para leer. Yo ya siempre soy no, más no, de está muy escuchar. bueno. Gracias, porque Me ha gustado mucho porque ha tenido así como, ha traído muchas cosas, pero con la claridad ahí, ¿no? Mm, Sí, pero con bueno, Bueno, me tratáis gracias. bien, me tratáis Nada, bien. la cuestión que hablamos de la ética es que tengo que presentar algo, ética y escuela, aquí. Y la verdad es que pensaba, a ver cómo lo enfoco, y voy a empezar diciendo que la ética no es sin el goce. Ujú, Es decir, la ujú, ética, cómo pensarla fuera del discurso analítico. El discurso analítico, ¿no? Esta cuestión de la ética, posición ética, que no es fácil. Entonces, tú que decías esto, Juan, y precisamente recuperar a la gente para la vida, ¿no? Esta ujú, cuestión. ¿Por qué? Y me preguntaba ahora que decías de Italo Calvino, ¿por qué a nuestra generación nos influyó Italo Calvino? Porque ujú, tú ahora lo acabas de citar y ya me ujú, vino en mente que cuando le preguntan por qué escribe el periódico Liberación, preguntó a todos los grandes escritores y me quedé con lo que decía él. Y él decía, porque a veces atrapo algo escribiendo, ujú, atrapo algo que enseguida desaparece. Y me ujú, pareció genial, ¿no? Porque lo ujú, puede escribir, pero después ya se va. Ya no, ujú. no. En Sí, fin. sí. ok, Hay una bueno, pregunta, me parece, ¿no? Pedro, hay una pregunta de Julieta. sí, 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 yo. ya le voy a dar Ah, la palabra precisamente a Julieta. Iba a comentar antes que, como había dicho antes, estamos Julieta, Sebastián, que ya tuvo que retirarse hoy un poquito más temprano, Silda Machado de Belo Horizonte, Brasil, y, y, mm, Ana Manso. y Ana Maeso de Madrid. ah, Que estamos en Clínica de lo Real. Y bueno, me acuerdo de un comentario que dejé truncado, pues que las distintas versiones de lo real para Lacan son básicamente las tres que dije, que él las resume en el seminario 22, si mal no recuerdo. Es que otra vertiente de tu trabajo que para debate, pues bueno, diferenciar lo real del psicoanálisis de lo real de la ciencia. Son sí, dos sí. cosas. Lo real de la ciencia no es una sola tampoco, hay diversos, pero Ujú. no es lo mismo que nosotros llamamos No, real. no, no. Adelante, Julieta. Bueno, bueno, me sumo a los agradecimientos, Juan. Me ha costado Gracias. seguirte al principio. Después Ya me lo imaginaba. Principio solamente. algo vislumbró. Me tomé mi tiempo, pero te agradezco.
pensaba en esta diferencia, ¿no? Que me ha parecido un dato muy clínico entre angustia y síntoma, ¿no? Como la angustia como eso menos estable, ¿no? Mencionabas y hacías una referencia de Lacan en el seminario 10, que no sé lo del analizante, pero sí recuerdo que dice, el analista no debe entregar su angustia, sino su acto, ¿no? Ujú, Me parecía interesante y pensaba en lo del síntoma como eso más fijo, ¿no? ujú. Sí, Y hay más un inercial. ejemplo, ¿no? Y hay un ejemplo que ahí viene mi pregunta, que tengo una paciente que siempre me lleva a supervisión, Mm, este, que ella siempre me dice, esto que me pasa lo tengo pegado en la piel, ¿no? mm, Y a mí me cuestiona, que creo que tiene que ver con algo esto de lo real o lo que he podido captar de lo que habían hablado, del límite, ¿no? mm, Eh, ¿Cuánto? ¿Hasta dónde se despega? ¿No? mm, O desde el psicoanálisis, ¿no? Por supuesto, desde nuestra clínica, ¿no? ¿Cuál es ese límite? Que bueno, que lo podemos pensar en la ciencia, lo podemos mm, pensar, ¿no? Y pensaba en eso, digamos, que bueno, que lo he mencionado en esto, ¿no? En el agujero, en la no relación sexual, pero bueno, a veces eh, mm, me cuestiono, digamos, y les comparto esto que me ha llevado a tu exposición. mm. Sí, bueno, no sé dónde está el límite. El límite en un análisis es el límite de la verdad. Uno quiere decir algo de ese peso que tiene pegado, digamos, en la piel, quiere decir, y al final eh, hay un límite, hay algo del síntoma que se mejora, pero hay algo del síntoma que permanece, ¿no? La cuestión es que ese algo del síntoma que permanece no le impide al sujeto mm, ser un poquitín creador de su propia vida. No, no lo sé, yo en esto soy un poquito freudiano, ya sé que Lacan es más exigente en sus formulaciones, pero ¿para qué, por qué escribe? Decía Dolores. Pues escribe para atrapar algo que se le escapa. Hay un libro de ornitología de ¿para qué sirven los pájaros? Le pregunta a un niño, a un observador de pájaros que está con su telescopio y dice, y el otro se queda cortado y dice, sirve para volar. ¿Para qué sirve el psicoanálisis, no? Para que ese real que de alguna manera nos impide o nos centra a todos o nos pesa a todos, mm, nos permita vivir un poco más ligeramente, ¿no? Tomar ciertas decisiones, resistirnos a las tentaciones del otro, ¿no? De los dioses oscuros, del amor, del imaginario que nos tira por ahí, ¿no? No lo sé, hay síntomas que permanecen más y que son más incurables, ¿no? Pero muchas veces hay personas que lo sustituyen también por su terapeuta, que necesitan ir ahí para que su vida sea más ligera a pesar de que el síntoma ese no lo pueden desprender. Entonces, pienso que hay diversas explicaciones, ¿no? Seguramente que no te he pillado bien la... Y luego, lo que yo he escrito está mucho en relación con los problemas que tenían los matemáticos. Es interesante cómo se los han quitado de encima sin hacerse ninguna cuestión. No se hacen ninguna cuestión. Tapan el agujero y siguen para adelante. Es más, cada vez creo que hay, no sé, del orden de 300.000 teoremas al año, 400.000 nuevos. O sea, continuamente hacen cosas nuevas, avanzan exponencialmente. Sin embargo, nosotros, es verdad que nuestro saber avanza más limitadamente. Quizás nos falta un poco de esa sorpresa que tenía al principio para captar el interés de la gente o el interés de la ciencia ocupa tanto que lo nuestro importa menos. Pero lo que tú has dicho es verdad, la gente vive con un peso pegado al cuerpo y sin embargo están, como dice Lacan, voy a exagerar, tan contentos, ¿no? Están felices, dice, ellos son felices, dicen, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, no vas a decir que te dan un puñetazo, pero hay una cierta complacencia con el goce, ¿no? No solamente un cierto dolor. Y hoy en día empieza a estar en el terreno de lo prohibido, no le puedes ni insinuar a alguien
que en su goce hay algo de él en juego, ¿no? La gente exige su derecho a ser víctima del otro. No le puedes ni plantear esa cuestión, ¿no? No es un tiempo muy bueno para nuestra manera para el psicoanálisis en ese sentido, ¿eh? Pegan a un niño. Pegan a un niño. Ya decía Freud que si son fantasmas, bueno, no, a todos son realidades. Bueno, ahí está la verdad psíquica de cada uno. Sí, sí, sí. Bien, está bien. Entonces, bueno, si les parece, lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias de nuevo, Juan. Muchísimas gracias a Muy todos los que han amables, porque yo asistido, han sabía que intervenido. cuando escribo soy un poco pesado, pero gracias por escucharme. Molt bé, Gracias. Juan, pues Gracias. Nada, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Un placer, un Gracias. gusto, un gusto. Felicitar. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.